Y así vemos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura y luego en la historia de la Iglesia de cómo Dios muchas veces se vale de una persona para ayudar a otra persona a encontrar su voluntad. Ahora bien, ¿qué es la dirección espiritual? La dirección espiritual básicamente es un diálogo frecuente, porque no es como para tenerlo una vez en la vida, sino un diálogo frecuente con una persona que siento que Dios ha puesto en mi camino para ayudarme a vivir más cerca de Él. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con Catholic.net y Cusic Studios. Bienvenidos a God's Plan Podcast. Estamos ya en la cuarta temporada y este tercer capítulo es sobre la dirección espiritual. La dirección espiritual ha estado desde siempre, realmente en la iglesia. Vemos incluso casos en la Biblia en donde, por ejemplo, Ananías ayuda a San Pablo a descubrir cuál era la voluntad de Dios. También vemos como el arcángel Gabriel visita a María y le anuncia que será la mamá de Jesús. Y así vemos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura y luego en la historia de la Iglesia de cómo Dios muchas veces se vale de una persona para ayudar a otra persona a encontrar su voluntad. Ahora bien, ¿qué es la dirección espiritual? La dirección espiritual básicamente es un diálogo frecuente, porque no es como para tenerlo una vez en la vida, sino un diálogo frecuente con una persona que siento que Dios ha puesto en mi camino para ayudarme a vivir más cerca de Él. Básicamente eso es la dirección espiritual y mis recomendaciones para la dirección espiritual es que sea algo frecuente, porque de nada te sirve tener un súper maestro místico que sea tu director espiritual si nunca tiene tiempo de hablar contigo. Entonces que sea frecuente. Yo recomiendo que sea por lo menos una vez al mes. Luego, también recomiendo que seas sumamente abierto en la dirección espiritual. Mientras más le cuentes a esta persona más te va a poder ayudar. Es muy importante que esta persona como que tenga muchos datos sobre ti para realmente ayudarte a discernir. Entonces, que sea frecuente y que seas sumamente abierto. Ahora, ¿qué se habla en la dirección espiritual? Normalmente yo me enfoco en 5 temas. El primero, obviamente, es la relación de la persona con Dios. Es decir, normalmente uno habla sobre su vida de oración, sobre su vida de gracia, su renuncia al pecado mortal. Luego, obviamente en tu relación con Dios también influyen otras cosas. Entonces la dirección espiritual también muchas veces uno habla sobre la familia de la persona, si esa persona está amando a su familia, si le está costando, porque obviamente Dios nos dice que bueno, que amemos a Dios, pero que también amemos al prójimo. El tercer tema que trato normalmente en la dirección espiritual es amigos, amigas, novio, novia, como que el contexto social de la persona. Yo normalmente dirijo a jóvenes en dirección espiritual y entonces influyen mucho en los jóvenes sus amigos, sus novias, las personas que les rodean. El cuarto tema que normalmente tratamos es el trabajo o los estudios, porque bueno, esa es la manera concreta que Dios te está pidiendo en ese momento de tu vida, de que tú lo alabes, de que tú le des gloria, de que tú te mantengas unido a Él en medio de esas ocupaciones diarias. Y por último, el quinto tema es si ese joven participa en algún apostolado, en alguna actividad, en algún movimiento, como que cómo se está sintiendo, cómo le está yendo. ¿Cómo una persona sabe si ha encontrado un buen director espiritual? Básicamente yo creo que es si esa persona realmente te está ayudando a encontrar a Dios en los distintos momentos de tu vida. Y yo recomiendo mucho, y esto es más para los directores espirituales, que sepan hacer buenas preguntas durante la dirección espiritual. Muchas veces las personas vienen con alguna situación y uno no tiene por qué dar una respuesta sobre cualquier situación que la persona te plantee. Uno lo que tiene que hacer es ayudar a esa persona a encontrar lo que Dios le está queriendo decir. Entonces hay veces viene alguien y me presenta una situación y yo simplemente le respondo con una pregunta. Le pregunto, ¿qué crees que te está pidiendo Dios? Entonces, con ese tipo de preguntas ayudo a que la persona sea la que vaya encontrando la voluntad de Dios y no pretendo ser yo quien les da respuestas.
Esto me parece sumamente importante, ya que así uno no crea una dependencia de la persona con uno, sino que la persona va aprendiendo a discernir, va aprendiendo a descubrir de manera constante la voluntad de Dios. Espero que les haya gustado este tercer capítulo de God's Plan Podcast. Que Dios les bendiga. Hasta luego.